Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Digital Games Research Association, o DIGRA por sus siglas, es una asociación dedicada al estudio e investigación de juegos digitales y fenómenos asociados a estos desde 2003. En ella, también se promueve la colaboración y difusión del trabajo de todos sus miembros a nivel global. Durante la pandemia por COVID-19, los videojuegos adquirieron un papel relevante para el estudio de diversas ciencias, pues, al ser un espacio digital, no se corría el riesgo de infección de aquella enfermedad, pero sí permitía la interacción y socialización de sus participantes. Es por ello que, a partir de la pandemia, se ha demostrado la capacidad de los videojuegos para dichas prácticas sociales. De esta forma, DIGRA 2022 fortaleció su espacio de debate crítico e interdisciplinar para así mostrar a los videojuegos como fenómenos culturales, capaces de crear espacios liminoides de ontología incierta, infraestructuras tecnológicas, prácticas culturales con dimensiones políticas, éticas y estéticas. Es así que el objetivo de este año para DIGRA es unir mundos. Este objetivo busca explorar a los videojuegos como espacios de posibilidades especulativas, de ambigüedad y liminalidad. Las prácticas de socialización íntima que de otro modo se verían obstaculizadas por los encierros y el aislamiento físico, espacios de resistencia política refiriéndonos a la pandemia y a las guerras que estamos viviendo alrededor del mundo. Actualmente, México no se queda atrás, ya que el pasado 24 de mayo se anunció el capítulo DIGRA México, fundado por 8 miembros, entre los que destaca el ahora presidente de la misma, el Dr. José Ángel Garfias, profesor investigador de nuestra facultad, quien, desde 2006, comenzó su labor con los videojuegos en su primera publicación, Política y Videojuegos, y que ahora, al frente de DIGRA, tiene diversos objetivos y retos. De igual forma, este año se llevó a cabo la conferencia anual con sede en Cracovia, Polonia, y a su vez en formato virtual. Esta conferencia jugó un papel de relevancia por ser el primer evento de estudios de juego de gran magnitud en Europa Central. Con información de Mariel Cabello, mi nombre es Geyeli González y estás escuchando Construyendo el Debate. Hola, ¿qué tal? Les saluda Carlos Correa. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Podcast que pueden escuchar todos los lunes a través de nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate o también a través de Spotify nos encuentran con el mismo nombre, Construyendo el Debate. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde nos pueden hacer llegar sus sugerencias, comentarios y dudas. En Facebook estamos como Construyendo el Debate y en Instagram igual, Construyendo-Debate. Recuerden que si este podcast lo están escuchando a través de redes sociales, nos pueden ir a buscar en nuestros canales de YouTube y de Spotify que ya mencioné, seguirnos, suscribirse y regalarnos un like. En este episodio vamos a entrevistar al Dr. José Ángel Garfias Frías y vamos a hablar sobre DIGRA México, Unir Mundos. Les recuerdo muy rápido que el Dr. José Ángel Garfias Frías es profesor investigador de nuestra facultad, se encuentra adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y además él es el coordinador del Centro de Investigación La Finisterra. Lo hemos tenido ya en otras ocasiones platicando de muchos temas y este en particular estará muy interesante. Doctor José Ángel Garfias, bienvenido nuevamente a Construyendo el Debate. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Carlos Correa. Estamos aquí en Construyendo el Debate y estamos listos para todas las preguntas. Doctor, para abrir el tema y abrir esta conversación que tendremos esta noche, ¿nos puede explicar qué hace DIGRA y cuáles son sus objetivos?
tiene que ver mucho con el mismo desarrollo en investigación de videojuegos. La fecha clave sería el 2003, que es cuando se funda la DIGRA, la Digital Game Research Association. Tiene tintes de asociación internacional, que comienza mucho en lo que tenían ya como investigación en países del norte de Europa, Dinamarca, algunos investigadores ahí de la región. Pasa algo interesante en este cambio de milenio. De repente el videojuego crece mucho en cuanto a la forma en que se presentan los gráficos, los contenidos, y una ruptura muy fuerte con lo que se estaba viviendo hasta los años 80, 90. Entonces este cambio de milenio planteaba resignificar al videojuego desde otra perspectiva. También hay que entender que estos académicos jóvenes de cambio de milenio pues llegan a sus diferentes áreas, ciencias sociales, diseño, etcétera, y tienen al videojuego como objeto de investigación porque crecieron jugando videojuegos. Entonces todo ese ambiente se conjunta en, insisto, esta zona de Europa y entonces ya son tantos estos investigadores que optan por hacer este grupo de investigación que se volverá a la vez esta asociación enfocada en el estudio del videojuego. El camino es ir estudiando teoría, metodología, etcétera, etcétera, y a partir de eso ir generando espacios académicos para ir publicando cuestiones de más calidad, ir formando grupos de investigación, etcétera, ¿no? Entonces todo este clima, todo este ambiente que se da en el cambio de milenio favorece esto, y es entonces que DIGRA se funda en 2003 y bueno, como objetivos evidentemente es fomentar la investigación de videojuegos, sobre todo, y esto es muy importante, desde un enfoque más enfocado a lo cultural, a lo social, no tanto al desarrollo. Después hablaremos de eso, pero la DIGRA pues, tiene esta formación, ¿no? A partir de esto, pues este grupo se fortalece y hay textos interesantes, muy importantes, que surgen de todo este poder académico que van teniendo estos fundadores. Por ejemplo, hoy tenemos el texto de Half Real, de Jesper Juul, que es un personaje clave en todo esto de la DIGRA, que habla ya un poco de las reglas como parte de la estructura del juego y toda la capacidad simbólica que deben tener estas reglas para construir un videojuego, ¿no? Está el texto de Franz Mayra, An Introduction to Game Studies, de 2008, que plantea ya estudiar el videojuego como un objeto serio desde el enfoque cultural. Entonces todo esto es DIGRA, todo esto es lo que se va dando ahí como elemento para que se cree esta asociación, y lo que ha sido en estos casi 20 años es ir creciendo y afiliando más gente y más grupos, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctor. Muy interesante que, como nos comenta, al ir creciendo el consumo de los videojuegos y al ir creciendo el desarrollo de los videojuegos, también va surgiendo la necesidad de investigar alrededor de ellos. Es muy importante, como usted lo menciona, generar espacios que conformen grupos de investigadores en torno a este fenómeno del consumo de los videojuegos, pero no desde la parte del desarrollo, sino más bien en un enfoque cultural, como usted lo menciona, ya que vemos que los videojuegos tienen sus propias reglas, sus propios símbolos. Entonces, pues bien, como usted bien lo menciona, es muy importante comenzar a abordar, o más bien hacer unión de investigadores para poder abordar estos temas. Doctor, le hago la siguiente pregunta. ¿Por qué DIGRA decidió abrir el capítulo México? Y esto, ¿cómo va a favorecer a los investigadores de nuestra región? Creo que es una necesidad de propio crecimiento que tiene DIGRA. Particularmente hoy en día tiene capítulos en diferentes países. Unos países que son muy obvios y muy lógicos son, por ejemplo, en Estados Unidos, claro que sí, Gran Bretaña y Japón. Por ejemplo, de Japón me llama la atención como el capítulo Japón asociado a la DIGRA tiene instituciones donde hay figuras clave dentro de la industria. Por ejemplo, hace un par de años, en este capítulo Japón, el presidente de ese capítulo era Toru Iwatani, que es el creador de Pac-Man, ¿no? Una figura importante dentro de la industria, y que bueno, pues él
prácticamente al retirarse de la industria, se dedica a la docencia de videojuegos en Japón y en la Universidad Politécnica de Tokio, me parece. Y entonces, bueno, pues tenemos esta figura clave como es el creador de Pac-Man, que ya está en el ámbito de la docencia y la investigación, abriendo y compartiendo experiencias desde lo que sería Japón como un polo para desarrollar videojuegos, para investigarlos, para su impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va a pasar en todas las demás regiones, pero el caso de México es muy particular porque es un país que es de habla hispana, es de Latinoamérica, y es el principal consumidor de videojuegos de esa región de Latinoamérica, y por ende pues había este interés de acercarse y trabajar con algo equivalente, ¿no?, a lo que ellos habían hecho. Se da a partir de contactos ahí personales y relaciones que tenemos entre investigadores, intercambios académicos, y se vuelve clave, ¿no? Una cuestión importante con el presidente de la DIGRA, William Hoover, era que no tenía en el radar investigadores mexicanos, y es a partir de que una colega que es mexicana y trabaja en España, Ruth Contreras, que tiene este acercamiento con el grupo, que le dice, no, claro, pues existe grupos de investigación, ahí está la Finisterra de la Facultad de Ciencias Políticas, donde un servidor es el que coordina este grupo de investigación. Pero no solo eso, ¿no? También está la UAM Azcapotzalco con Blanca López y su grupo de cultura lúdica, investigadores que hemos conocido nosotros dentro de la región, como Hervey Torres de Baja California, o gente del TEC de Monterrey y otras universidades que, bueno, en este caso no lo tenían ellos en el radar, pero les dan este panorama, y entonces, bueno, pues es donde hablamos, planteamos las condiciones que tendrá este capítulo México, que entre otras cosas es poder aglutinar y apoyar a todos esos investigadores mexicanos que están en sus instituciones sueltos, ¿no?, por ahí en todo el país, que ya son varios. Los hemos invitado a coloquios de videojuegos que hemos realizado, ya sí hemos abierto este contacto, y entonces, bueno, pues es clave que DIGRA tenga este contacto con Latinoamérica, con México, que ese también va a ser un objetivo, extender este capítulo hacia toda Latinoamérica e ir trabajando en grupos con investigadores de acuerdo a ciertas temáticas que se puedan hacer, ¿no? Muchas gracias, doctor. Qué interesante esto que nos cuenta de cómo DIGRA pues tiene capítulos en otros países, en países que es obvio que hay investigadores de videojuegos, como lo son Estados Unidos, como lo son Japón, Inglaterra, la propia Francia, Canadá. También muy interesante este dato que nos comenta que, bueno, el propio presidente del capítulo Japón de DIGRA es Toru Iwatani, uno de los fundadores, o más bien el creador, el padre de Pac-Man, que trabajó muchos años en Namco, y que además fue el que con un pequeño grupo de trabajo creó este videojuego de Arcadias o de arcades, como también se le conoce, muy famoso, y que, bueno, es un parteaguas, este videojuego llamado Pac-Man. Y bueno, también muy importante como para México, pues bien, México, para DIGRA, que lo que representa México, pues es que somos el país que más consume videojuegos, y es muy importante tener un grupo de investigadores o una red de investigadores que puedan trabajar en conjunto los distintos fenómenos que conlleva este consumo y esta realización y desarrollo de videojuegos en la parte cultural de nuestro país y de la región de América Latina en lo general. Y pues bien, nuestra siguiente pregunta, doctor, es la siguiente. Sabemos que el 24 de mayo se abrió el capítulo DIGRA México, como ya rápidamente lo hemos comentado, en el cual usted además fue asignado como presidente. Y además aprovecho aquí para hacer una pausa y felicitarlo. Y en ese sentido, doctor, ¿cuáles son los retos que se le han presentado al asumir dicho cargo? Sí, en este caso hubo una reunión con los que ya estábamos más avanzados en esta plática, vuelvo a insistir. Ruth Contreras, Blanca López, Jacinto Quesnel, gente que ha trabajado en videojuegos en la industria, y bueno, el punto era hacer una acta constitutiva parecida, ¿no? Una especie de proyecto donde con la DIGRA dijéramos cómo íbamos a trabajar. Por supuesto que hay un comité que normalmente se renueva cada 2 años,
y bueno, se fueron asignando puestos, ¿no? En ese sentido yo hubiera preferido que Ruth fuera la presidenta, pero como ella su asignación es en la Universidad de Barcelona, pues esto no es posible, tenía que ser alguien de México. Y en este caso, pues más bien fue una decisión de todos los ahí presentes que yo fuera presidente, por la trayectoria, la antigüedad que tengo trabajando este tema de los videojuegos, todo lo que hemos publicado y coloquios que hemos hecho en la UNAM. En realidad más bien fui electo, por así decirlo, presidente por el grupo, un cargo verdaderamente difícil y el cual en estos momentos con tanto trabajo creo que no hubiera querido yo tener más trabajo, pero bueno, a fin de cuentas es algo que teníamos que aprovechar y pues vaya, cuando me pidieron que yo fuera presidente, lo asumí. ¿Qué retos tiene esto? Pues bueno, entre otras, pues sí, me tocó reunirme con el presidente de la DIGRA, tratar con él, explicarle un poco lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, y en ese sentido pues fuimos desarrollando ahí un plan de ideas, de trabajo, que prácticamente es apoyar con el evento anual que se hace en 2024, colaborar con otras universidades, ir aglutinando más investigadores y cosillas administrativas que poco a poco vamos abonando, ¿no? Entonces en ese sentido pues son bastantes retos, es bastante trabajo, pero hay un grupo que me respalda, así como también la Finisterra que está metida en esto, y creo que entre todos estamos trabajando, ¿no? Sería algo así como si con la Finisterra nos organizamos los profes que estamos por acá, con DIGRA va a ser trabajar pues más en conjunto, ¿no? Muy interesante, doctor, esto que nos comenta, que uno de los objetivos principales y cómo van a aportar a las ciencias sociales es esto: apoyarán más investigación, empujarán más estos temas para que haya más investigadores que se interesen por meterse en estos asuntos y además empujar más la parte de las publicaciones, esto con el objetivo de poder generar teoría en torno de los videojuegos, y no desde la parte del desarrollo como lo mencionamos hace un momento, sino también desde la parte de la cultura, como el desarrollo de los videojuegos, el consumo de los videojuegos y en general todo este mundo, todo este metaverso que hay en torno a los videojuegos en América Latina y en particular en México, pues como este es un fenómeno que también va afectando la parte social, la parte cultural, y bueno, es muy importante que como investigadores conformen una red en torno a DIGRA para que estas investigaciones vayan teniendo un impulso mayor. Ahora vamos a escuchar la cápsula En el Librero y regresamos. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabías cuáles son las características principales de la etnografía? ¿Conoces los procesos de práctica-aprendizaje en etnografía? ¿Sabías que la etnografía es mucho más que solo trabajo de campo? Todo esto y más podrás analizar en Etnografías desde el reflejo, práctica-aprendizaje, libro coordinado por la doctora Betsabe Márquez y el doctor Emanuel Rodríguez. A lo largo de los primeros capítulos, los autores te brindarán información sobre el diario de campo, instrumento etnográfico por excelencia. Podrás profundizar en sus 5 características principales: su contenido descriptivo analítico, su carácter cronológico, su tono personal, su capacidad evocativa y su potencial multimedial. Además, te encontrarás con una introducción a la entrevista narrativa, que ha sido herramienta fundamental para la realización de investigaciones cualitativas y cuantitativas. Aprenderás sobre las narrativas orales y las historias de vida, que han adquirido cada vez más valor en los estudios de las ciencias sociales, ya que nos permiten comprender fenómenos contemporáneos por medio de experiencias individuales. Más adelante también encontrarás información sobre las características, usos, ventajas y aplicaciones de las entrevistas grupales. En el capítulo La antropología no visual, un contramanual para la práctica etnográfica, la doctora Mariana Xochiquetzal Rivera García te invita a cuestionarte: ¿es la antropología una disciplina que está más cerca del arte o de la ciencia? La autora lo plantea como un contramanual, ya que no proporciona pasos a seguir, sino que busca cuestionar y reformular paradigmas. Por ejemplo, pregunta: ¿qué hace a una práctica ser etnográfica? En capítulos posteriores se aborda el tema de los estudios sensoriales, en los cuales se hace énfasis en el ámbito del sentir en la investigación en ciencias sociales,
Es una invitación a tomar conciencia sobre la dimensión sensorial de lo que investigamos y de nosotros mismos como investigadores. Se presenta una estrategia metodológica que plantea la necesidad de poner atención en el cuerpo perceptivo de quien investiga. Esto implica un cuestionamiento del paradigma visualcentrista, invitando a concebir la etnografía sin limitarse únicamente a la observación participante, y destacando la importancia de lo que sentimos y percibimos con todo nuestro cuerpo y sensorialidad. Por último, en el apartado titulado La etnografía del derecho, el diálogo de saberes y la investigación descolonizada desde la antropología jurídica militante, conocerás los instrumentos metodológicos y analíticos de la antropología y cómo, al combinarse con medios de generación de conocimientos creados por comunidades indígenas, han logrado abrir nuevos horizontes para el desarrollo de la antropología jurídica mexicana, teniendo como resultado la injerencia más allá de la academia en la sociedad. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo los procesos de práctica-aprendizaje de la etnografía y sus características, de la mano de este grupo de investigadores. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Docs Ciencias Sociales y ahí dale un clic a Libros PSPIS UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Samantha Correa. Hasta la próxima. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Construyendo el Debate y la siguiente pregunta, doctor, es la siguiente. ¿De qué manera DIGRA ha aportado o aportará al estudio de las ciencias sociales en nuestra región? Es muy importante porque DIGRA tiene justo ese enfoque más hacia lo social. Si hubiera un equivalente de DIGRA, que también es importante, es la IGDA, la International Games Developers Association. IGDA, por ejemplo, está más enfocada con los desarrolladores. En este caso tenemos gente más de software, de ingenierías, de programación, ¿no? Toda esa parte que es más identificada, donde por supuesto también hacen sus conferencias y sus capítulos y demás. No hay una relación directa DIGRA-IGDA, pero bueno, pues es más o menos ese esquema de trabajo. Entonces la DIGRA está más en el lado de, en relación a los videojuegos y a los juegos en general, estudiar toda esta parte más cultural, social, que es relevante, ¿no? Entonces, ¿qué hace DIGRA? Pues bueno, en este caso, apoyar las investigaciones, tener en cuenta ahí qué resultados, qué estudios se están realizando, y pues esto impacta a final de cuentas para sensibilizar editoriales como MIT Press, Sage, algunas otras, a que se abran estos temas donde pues, ya hay toda una línea de publicaciones, a que se junten investigadores de varias regiones y que se publiquen cosas, como por ejemplo varios de los que somos parte de este capítulo México, Ruth, un servidor, y el doctor López Novelo, colaboramos con otros colegas de otras regiones para sacar un texto que se refiere a los deportes electrónicos, ¿no? Entonces, bajo esa lógica estamos colaborando, ¿no? Entonces, bueno, esto va a impactar favorablemente a las ciencias sociales porque tendríamos ya este contacto internacional con otros colegas, investigaciones y demás respecto a todos estos temas para publicar, para organizar coloquios, congresos y en fin, ¿no? Hacer un intercambio más internacional de lo que hacemos de videojuegos. La siguiente pregunta, doctor, es la siguiente. Desde el inicio de la pandemia hemos visto desintegración social, ya que nuestras vidas se dividieron entre lo virtual y entre lo real o lo presencial. En ese sentido, DIGRA, ¿cómo contribuye a unir estos mundos? Muy importante esta pregunta porque, bueno, sí, por supuesto, durante la pandemia creció lo digital por necesidad y nos dimos cuenta de su potencial, y a la fecha creo que este mundo post-pandemia creo que toma lo mejor de ambos mundos, lo físico para convivir, para hacer actividades, para todo esto, pero lo que aprendimos en lo digital para tratar de hacer actividades, ¿no? En el caso de los videojuegos, mucho tiempo se fue a lo digital, a lo lúdico, la industria creció enormemente
y entonces por supuesto que hay más necesidad de investigación de lo que pasa con videojuegos, además de que es una industria que está creciendo bastante y cada vez más gente juega videojuegos en diferentes soportes y dispositivos, y entonces en ese sentido pues hay mucho que hacer en cómo investigar esto, a la par que pues, se habla de este metaverso y otras realidades que plantean nuevos retos y formas de trabajar, ¿no? Entonces ahorita es un momento clave para ir viendo cómo impacta todo esto desde nuestras diferentes regiones e ir construyendo teoría, que eso es lo que como científicos, como investigadores, nosotros hacemos, ¿no? Qué interesante lo que nos comenta, doctor. Pues justo es lo que se mencionaba hace un momento, ¿no? Es muy importante cómo DIGRA intenta, al crecer la industria, intenta también hacer o intenta llenar ese hueco de la necesidad de tener más investigación en torno a los videojuegos, y esto también a su vez va a dar como resultado que haya más teoría desde la parte social en torno a cómo se consumen los videojuegos y cómo este consumo va afectando también a la sociedad. Última pregunta, doctor, ya para ir cerrando este episodio que ha sido muy interesante, esta charla con usted. Unir mundos, ese es el objetivo de DIGRA en 2022. ¿Qué están haciendo para alcanzar este objetivo? Pues justo, DIGRA 2022 es parte de lo que también nos tiene aquí. En un principio este evento iba a ser en México, pero la pandemia y temas de desorganización no lo permitieron. Esperamos que para el 2024, todavía en esta organización de 2022 nosotros no estábamos todavía en contacto con la DIGRA, pero bueno, actualmente este evento del 2022, que es anual, se movió a Polonia y estarán trabajando sobre ese tema, ¿no? Cada congreso siempre plantea un tema central. Unir mundos justo que tenía mucho que ver con esta cuestión latinoamericana integrándose, pero también se entiende por esta parte de regresar a la normalidad y empezar a unir lo que sería el mundo real con el mundo virtual, que son el mismo, ¿no? Se influyen, pero cómo colaborar bajo esa lógica. Entonces, en ese sentido, creo que es una parte muy importante, ¿no? Yo creo que una de las labores a nivel nacional y regional es que, por ejemplo, aquí en México en los videojuegos hay muchos prejuicios que luego no permiten entenderlos en su máximo potencial, y entonces están muy satanizados o criticados, cuando debe ser una herramienta que nos permita construir cosas de manera más favorable, y sobre esto ir desarrollando mejores cosas, ¿no? En temas de educación, en temas de salud, en temas de cualquier otro tipo. Los videojuegos son un tema que nos permite más unir que separar, ¿no? El videojuego une a las personas en torno a una actividad, y es algo que tenemos que promover, ¿no? Entonces, mucho de nuestra investigación es de corte social y por supuesto tiene que ver con este impacto favorable de los videojuegos. Interesante lo que nos comenta, doctor, ya que justo eso es lo que intenta hacer DIGRA al parecer, y un poquito en resumen de lo que nos comenta, es unir mundos. Se refiere, si bien la entendía usted, es la parte de volver a conjugar lo virtual con lo real, pero a su vez también es la parte de integrar un nuevo mundo para DIGRA, que es América Latina, los mercados emergentes de América Latina y en particular de México, con el resto del mundo que ya estaba haciendo investigación en torno a este fenómeno del consumo de los videojuegos. Entonces ahí podemos ver desde dos aristas lo que significa para DIGRA 2022 unir mundos. Pues bien, doctor, quisiera preguntarle si quiere usted agregar algo más. Quiero agradecerles por la invitación a este espacio y decirles que como grupo de investigación Finisterra ha estado trabajando con estas asociaciones y demás, y que ahorita este momento clave y este cargo y esta unión que tenemos con esta asociación internacional pues da una visibilidad de lo que estamos haciendo desde México, desde la UNAM, desde Latinoamérica para todo el mundo. Entonces es una responsabilidad muy importante, pero a fin de cuentas esto debe favorecer en intercambios académicos que nos permitan aportar algo dentro de este imaginario que es el de los videojuegos, que sí, por supuesto, somos un país más consumidor que desarrollador, pero también hay ya varios estudios que están desarrollando videojuegos, y a fin de cuentas pues, compartir en este entorno de
interconexión, redes sociales, metaversos, que ese lo compartimos, no importando la región, y a fin de cuentas la cultura gamer es universal y ese es el campo que estamos estudiando, ¿no? Entonces será interesante ver esto y pues nada, ¿no? Les pedimos que chequen nuestras redes sociales, Finisterra en Facebook, Finisterra MX en Instagram, y que bueno, pues ahí pronto tendremos el sitio digramx.org para que lo consulten y se afilien los que son investigadores que tienen ese interés por los videojuegos, pues que se unan a este grupo del Capítulo México para pues, hacer eventos, investigaciones, tener intercambio académico con colegas de la región, ¿no? Entonces estemos ahí pendientes y pues nada, sigan jugando videojuegos. Esa es la ventana hacia el futuro. Muchas gracias. Doctor José Ángel Garfias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Fue una charla muy interesante. Esperemos pronto tenerlo nuevamente aquí de invitado en Construyendo el Debate. Sabe que este podcast es un espacio para usted y para el resto de los investigadores de nuestra facultad para que den a conocer los avances en sus líneas de investigación. Pues bien, querido público de Construyendo el Debate, esto ha sido todo por esta noche. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus comentarios y dudas a través de Facebook, que nos encuentran como Construyendo el Debate, y en Instagram como Construyendo_el Debate. Recuerden que este episodio y el resto de los episodios anteriores los pueden escuchar en el canal de YouTube de Construyendo el Debate o también en Spotify. Recuerden que también este y todos los episodios los podrán encontrar todos conjuntos, todos en una lista de reproducción en la página Cultura con Polacas, que se encuentra alojado dentro del sitio oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, compártenos, recomiéndenos y déjenos un like por ahí. Y también un comentario, eso nos va a ayudar muchísimo para saber qué es lo que les está gustando, qué temas son los que prefieren, qué temas son los que quieren que abordemos si no los hemos abordado. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, Carlos Corres Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la redacción, Geyeli Grisel Jaramillo. Producción de cápsulas informativas, Yamil Sosa. Diseño, Ángel Alemán. Se despide de ustedes, Carlos Correa. Que tengan una excelente noche. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, Controversia. analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.